Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar fluidos, intento número 237. Video largo, video goma, mucho. Esto básicamente es una clase del CBC. Lo voy a dar todo junto, rápido. Avisos parroquiales, conceptos muy random, cosas que después van a cerrar. Nada, presten atención, lo miran varias veces, pero real. Son muchos conceptos, no es muy difícil, no trae mayores complicaciones. Las fórmulas hay que saberlas, las preguntas de choice son 2 o 3, pero ¿qué es lo importante? De que si manejan bien los conceptos físicos y biofísicos de esta parte, renal es una boludez, cardio es una boludez, una parte neuro es una boludez. Hay un montón de cosas que ya se tornan más fáciles, van a poder sacar cuentas, porque cardio tiene mucho de sacar cuentas. Respi también tiene mucho de sacar cuentas y es todo física y biofísica, básicamente. Así que bueno, nada, vamos a arrancar. Calculo que más o menos esta mierda va a durar 20 minutos, así que dale, vamos a meterle, ¿sí? Arrancamos con hidrostática. Densidad, ¿qué es la densidad? La densidad define una relación entre la masa que tiene un cuerpo y el volumen que ocupa, ¿sí? Tema viejo, densidad igual masa sobre volumen. Terminado. Peso, ¿qué es el peso? Es la medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto y está definido como la masa por la fuerza de la gravedad, ¿sí? Eso es peso. ¿Qué es el peso específico? El peso específico también establece una relación, pero entre el peso de un objeto y su volumen. Es decir, peso específico, peso sobre volumen. Y como el peso es igual a la masa por la fuerza de la gravedad, masa sobre volumen es densidad. ¿Y qué desambiguamos de esto? La relación entre densidad y peso específico. El peso específico, representado por la letra griega ρ, termina siendo la densidad por la fuerza de aceleración de la gravedad. Y es el peso de un cuerpo teniendo en cuenta la fuerza de la gravedad que hace presión sobre este cuerpo, ¿sí? En la cantidad de masa que ocupa un volumen determinado. Es básicamente eso. Presión. ¿Qué es la presión? La presión se define como la fuerza que actúa por unidad de superficie. Presión igual fuerza sobre superficie. Nada más que eso. Se mide en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. También en newton, o sea, newton por metro cuadrado, el equivalente a pascal. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso del aire distribuido sobre la superficie de la Tierra. Eso es lo que se llama presión atmosférica. La atmósfera ejerce sobre nosotros una presión de aproximadamente 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que esto es aproximadamente 1,03 hectopascales o 760 milímetros de mercurio o centímetros o 76 centímetros de mercurio, ¿sí? La presión sanguínea. ¿Qué es la presión sanguínea? El corazón funciona como una bomba, presuriza el líquido sale eyectado, el líquido ejerce presión contra los vasos, como si fuera un tubo, ¿sí? Más rígido, semirrígido, más o menos rígido, no importa, ¿sí? La presión sanguínea es la presión que se logra palpar o se logra sentir a la altura del brazo y es aproximadamente de 12 centímetros de mercurio o 120 milímetros de mercurio. De ahí el famoso 12,8, 120,80. Es así y no es así, pero quédense con este concepto. Después lo vamos a ver un poco más en profundidad. Y hablando de profundidad, vamos a ver presión bajo el agua. Presión a una profundidad determinada. Tengan en cuenta que la presión que se percibe bajo el agua no es más que el peso del agua que está tratando de comprimir nuestro cuerpo sumergido en ella. Es decir, cada vez que nosotros nos hundimos más presión hace el agua sobre nosotros. Y cada vez que nosotros tiramos 10 metros de profundidad, nos hundimos 10 metros, se aplica sobre nosotros una presión de aproximadamente una atmósfera. Por cada 10 metros de profundidad hay una atmósfera de presión sobre nosotros, ¿sí? Ahora, quiero que piensen esto también. Vamos a hablar un poco de lo que es la presión manométrica y la presión absoluta. Nosotros, al calcular la presión manométrica, como quien dice, de la profundidad, estamos calculando solamente la presión que tenemos del líquido, del agua que está sobre nosotros. No estamos considerando la atmósfera, el aire que está sobre nosotros. Tengan en cuenta que la sumatoria de la presión manométrica, es decir, la presión relativa, la de ese momento, de ese objeto, en esa circunstancia, sumada a la presión atmosférica, hacen lo que se llama la presión absoluta, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Imaginen esto. Cuando se posee un recipiente con un líquido, como por ejemplo agua, el líquido ejerce presión sobre las paredes y sobre el fondo. Por lo que a mayor profundidad va a haber una mayor presión. Un poquito de lógica también.
Y esto es razonable, ¿por qué? Porque hay más presión abajo porque hay más líquido por encima, ¿sí? Estamos profundamente inmersos en este líquido. Ahora, la presión del fondo va a depender, y esto está mal acá, como está escrito, la presión del fondo va a depender mayoritariamente tanto de la densidad como de la altura, pero la presión de la superficie, la que está en el borde, en esa línea casi recta, va a depender casi exclusivamente de la densidad del líquido, ¿sí? La del fondo depende más de la altura que otra cosa, pero la de la superficie de la densidad. Es básicamente eso. Recuerden también que densidad por gravedad es el equivalente al peso específico, por lo cual ahí van a poder empezar a trabajar con las fórmulas y empezar a trabajar a desambiguar. Bueno, vamos, presión manométrica, presión absoluta, lo mismo que les acabo de decir, ¿sí? Básicamente es eso, ahí tiene la fórmula, no es muy compleja. La presión manométrica, acuérdense siempre que hace referencia a una relación, es relativa al momento, a la situación, etc. No toma en cuenta la atmósfera. Y cuando vos calculas la presión absoluta, ¿sí? Tomás en cuenta la atmósfera. No mucho más que eso, ¿sí? Nada, repasar un par de conceptos, nada más que eso. Presión en el cuerpo humano, ¿sí? Esto después lo van a ver en cardio igual, pero bueno, vamos a pegar una ojeadita rápida. Piensen que cuando se mide la presión con un tensiómetro, nosotros lo que estamos haciendo es medir la presión manométrica. Tomemos en cuenta algo normal fisiológico de 120-80 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora podemos decir que son 120-80 milímetros de mercurio, pero ¿qué? Por encima de la presión atmosférica. Piensen que estamos midiendo la manométrica. Si nosotros tenemos que calcular la absoluta, le tenemos que sumar la atmósfera. Y que son más o menos 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Piensen que el cuerpo se funciona como una bomba a presión, funciona como un tacho lleno de agua. Ahora, ¿por qué la presión se toma en el brazo? Se toma en el brazo porque está a la altura del corazón, y brazo izquierdo porque es lo más fiel al corazón, que es la bomba. Pero se puede tomar en otro lado, se puede tomar en el pie, se puede tomar de muchas maneras. Pero para eso hay que hacer ciertas correcciones. Y esas correcciones vienen de teoremas de la hidrostática. Nosotros, para calcular la presión de un determinado lugar, vamos a tener que considerar la distancia que tenemos desde ese lugar hasta el corazón siempre, ¿sí? ¿Por qué el corazón? Porque es la bomba. No es la misma presión que hay en los pies que la que hay en la cabeza. Bueno, esas son fórmulas, se los dejo acá escrito, léanlo, es una boludez. Pero bueno, sepan que para calcular la presión que hay en los pies van a tener que hacer alguna suma o alguna resta, y para calcular la cabeza también. Repásenlo porque después cuando tengan que calcular presión media, presión arterial media, tensión arterial media en cardio, este video ya lo van a estar retomando, ¿sí? Vamos con hidrodinámica. Hidrodinámica, bueno, también no es muy complejo. Concepto siempre random, ¿sí? Muy por arriba. Pero recontra importante esta mierda. Caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal cuantifica la cantidad de líquido que va a pasar por unidad de tiempo en un determinado tubo, ¿sí? Para calcular el caudal, lo único que se hace es volumen de líquido sobre unidad de tiempo. Nada más que eso. Ahora, hay otra fórmula para calcular el caudal, la cual es volumen, ¿sí? Volumen por sección. Piensen que si el caudal es el volumen de líquido que circula por unidad de tiempo, y esto se piensa en relación a una distancia que tiene que recorrer, es decir, que tiene que atravesar por el tubo, vamos a hacer la siguiente deducción. Si el líquido al moverse dentro del caño recorre una distancia X, ¿sí? Entonces, al volumen que circula lo puedo poner como volumen igual superficie del caño por distancia. Y todo esto estaba sobre unidad de tiempo. Distancia sobre tiempo, ¿qué es? Velocidad. Entonces el volumen que circula lo puedo pensar como el volumen es igual a superficie o área de sección por velocidad, ¿sí? Nada más que eso. Ecuación de continuidad, principio de conservación de masa. Es lo mismo lo que entra que lo que sale. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Con esto podemos decir que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. O sea que la velocidad de entrada por la sección de entrada es igual a la velocidad de salida por la sección de salida, ¿sí? Bueno, en esta fórmula la velocidad de entrada es la velocidad del líquido y la sección de entrada es la sección del caño, ¿sí? La sección, recuerden que es igual a la superficie, que es igual al área por donde atraviesa. Lo mismo para las de salida, ¿sí? Esta ecuación se llama ecuación de continuidad, y si significa continuidad significa que
nunca se interrumpe, que todo el tiempo es continuo. Y esto no va a cambiar si el tubo es más ancho, más angosto, si el caño cambia la sección. Siempre se cumple que todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿sí? Se puede usar siempre. Y el tubo puede ser horizontal, inclinado, ensanchamiento, nada, lo que quieran, ¿sí? Ahora, siempre es válida, y siempre es válida, cuando no haya fugas. Es decir, no haya pérdidas, ¿sí? Se conserve realmente todo. Tubo con ramificación, bueno, es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que tienen que calcular es la sumatoria de las secciones, la sumatoria de los caudales, y no tiene mucha más complejidad que eso. Ecuación de Bernoulli. Bernoulli, bueno, no se puede plantear si el líquido tiene viscosidad. Hay un montón de conceptos que todavía no los vimos, van en el video que viene. Pero bueno, la viscosidad es producto de la fuerza de rozamiento de los líquidos contra las paredes que se oponen a su fluir. Si hay rozamiento, la energía no se conserva, por lo cual no es la misma energía que entra que la que sale. Por lo cual ya no habría un principio de conservación ahí. Digamos, se pierde energía, se disipa de alguna manera. Tenga presente la fórmula, nada más, repásenla, ¿sí? Se puede utilizar, recuerden siempre que el líquido no tenga viscosidad. Después van a ver que la sangre sí tiene viscosidad y que nosotros algunas cosas las cambiamos. En tubos horizontales, bueno, la ecuación se puede reducir un poco, te puedes eliminar el concepto de gravedad y altura. ¿Por qué? Porque el tubo es totalmente horizontal. Hay un análisis de las ecuaciones, velocidad por sección, tiene que ser constante. Ahora, ¿de qué carajo sirve la ecuación de Bernoulli, principio de continuidad, bla 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 y toda la mano en coche? Solamente para definir tres cosas. Y son las preguntas de choice. A mayor sección, menor velocidad. A mayor velocidad, menor presión. A mayor sección, mayor presión. Básicamente para eso. Diferencia de presiones. Presión de entrada, salida, depende de lo que te pida, es un delta P, nada más que eso, ¿sí? Acá está en la ecuación de Bernoulli reducida, cómo podés jugar con las presiones, cómo equipararlas, perdón, y desambiguarlas según necesidad. No tiene mucho más que eso. Bueno, teorema de Torricelli, la presión de salida, nada, eso es una boludez, no vi ninguna pregunta, pero por las dudas. Y bueno, básicamente esto es todo. Léanlo con tranquilidad. Yo se los tiré así muy por arriba porque este tema es recontra tedioso, es un embole. Pero bueno, es eso lo que tienen que saber. En el próximo video sí va metido más con otras cosas que nos interesan, como turbidez, fluidez, tipo de flujo, ejercicio Venturi-Pitot, experimento Venturi-Pitot, etc. Pero bueno, nada. Sepan que esto lo tienen que saber como si fuera el Ave María, el Padre Nuestro. A los creyentes. Y a los que no, bueno, no sé. Compren helado. Sépanlo de memoria, posta. No se lo olviden. Así que bueno, nos vemos en el próximo y espero que les haya gustado.